Vaya con Dios. Y en casa prepárese para esta historia. Si ya la conoce, abra su corazón a nuevas cosas que Dios quiere mostrarnos, y si no la conoce, déjenos contarle. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan bien entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual recibieron él, sus hijos y sus ganados? Perdón, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla a este pozo. Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad». La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces le dijo la mujer: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Así que aquí tenemos un pasaje muy interesante en el cual nos damos cuenta cómo Jesús sabe que a veces estamos llevando algunas cargas que ni nosotros estamos conscientes de ellas. Esto es lo lindo de acercarnos al Señor, porque cuando nosotros llegamos honestamente con el Señor, cuando Él nos aborda, cuando Él nos pide algo, porque oiga esto, aquí la conversación empieza cuando Jesús le pide algo a la mujer. ¿Qué haría usted si usted se encontrara hoy a Jesús? Yo le pediría: ¿y qué tal si Jesús te pide algo? ¿Y qué tal si es la forma de abordarte? Y cuando Dios te dice: hey, dame tal cosa. No, yo no te lo quiero dar porque es mío. Muy bien, trabajemos en eso. ¿Por qué estás aferrado, por ejemplo, a las cosas materiales o a esa relación que no conviene? Ahí empiezan las conversaciones con el Señor. Muchas veces estamos llevando pesos que ni cuenta nos hemos dado. Y acá Jesús ve a esa mujer tal vez como quien ve a alguien agotado y le dice: voy a abordarla. Y empieza una conversación con ella que al principio ella no está consciente, pero es más profunda de lo que ella se imagina. Igual te digo, puede ser que el Señor esté permitiendo algún problema en tu vida, te esté pidiendo algo y tú ni siquiera sabes qué hay detrás de lo que Jesús quiere hacer. Tal vez estás llevando un peso que te va a quebrar pronto y el Señor quiere intervenir. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conversar con Jesús y a saber que detrás de lo que Él nos dice hay más profundidad, hay más verdad
de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué les parece este pasaje, Jorge? Creo que Lidia? como mujer me parece muy interesante esta confrontación, porque es algo de verdad bastante quizás invasivo. Es muy, muy invasivo que le digan a uno, "No, pero usted me está mintiendo, usted tuvo 5 maridos, ¿verdad?" ¿Y qué significa eso? Son 5 historias, la cantidad de años que hay invertidos en relaciones que no funcionaron, en relaciones quizá de traición, quizás de mucho dolor, quizás golpes. No sabemos las razones por qué esta mujer dejó a todos esos maridos o por qué esos maridos la dejaron. No conocemos la historia. Sin embargo, lo que sí puedo yo intuir es que para ella ver a un hombre no iba a ser un lugar seguro, no iba a ser un lugar sano, iba a ser un lugar donde aquí viene alguien más a criticarme, a abusar, a ver qué saca de mí, qué aprovecha de mí. Entonces, qué interesante que en ese momento, esa vulnerabilidad, Jesús sabe pasarla encima, ¿verdad? Y logra conectar con ella incluso en su dolor. A mí me parece muy interesante que aquí se mencione que precisamente era un pozo que estaba en una tierra que Jacob en su momento había adquirido y que le da a José su hijo. Y me parece interesante que los pozos en la Biblia son puntos de citas, ¿no? Porque recordamos que Jacob conoce a Raquel en un pozo. Moisés conoce a su esposa en un pozo. Y si no estoy mal, Isaac también conoce a su esposa en un pozo. Entonces, podría parecer un entorno muy, ¿verdad? Para las citas, ¿verdad? Cualquiera que vea a un hombre y una mujer hablando en un pozo es porque algo está pasando. Y si lo traspasamos un poco más allá, podemos pensar, sí, efectivamente está el mejor ejemplo de esa unión de la iglesia con Cristo, ¿verdad? Sí está pasando algo, sí están haciendo algo ahí, porque a partir de esta conversación hoy todos los cristianos sabemos que el Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque gracias a esta conversación surgen muchas verdades preciosas. Pero quizás lo que quiero enfatizar principalmente es recordar que si bien en algún momento Jacob se encuentra con Raquel en este contexto, también sucede la historia de Lea, ¿verdad? Una mujer despreciada, una mujer que no era amada, muy parecido a esta mujer con la que está hablando ahora Jesús. Yo veo una historia de redención. Sé tal vez que estoy uniendo, no fue en el mismo pozo que se conocieron obviamente, pero estoy uniendo este símbolo en el cual en algún momento pudo haber dolor, pudo haber otro significado. El Señor estaba escribiendo una nueva historia, no solo para la humanidad, para esta mujer, para la iglesia en general. Entonces, qué linda esa unión. Y es interesante lo que está diciendo Lidia, porque muchas veces ese deseo de tener relaciones sanas puede llegar a convertirse en un peso que luego nos puede llevar al burnout, ¿verdad? Sí. Y qué interesante, porque me encanta lo que estaba compartiendo Lidia en el sentido de que los pozos permiten una atmósfera o un lugar para tener un encuentro. Y entonces Jesús, a propósito, pasó por Samaria. O sea, Jesús tenía la oportunidad de hacia donde él se estaba trasladando, tomar otras rutas o tomar otras vías, pero le era necesario pasar por Samaria para tener este encuentro con la mujer samaritana. Y cuando empiezan a conversar de un elemento natural, que es el agua, que es darnos de beber, pero cuando la conversación empieza a entrar en un nivel más profundo y Jesús toca esos elementos de su espíritu, de su alma, la mujer inmediatamente trata de desviar la conversación, trata de evitarla, porque entonces Jesús les estaba llegando al punto donde ella necesitaba realmente ese alivio espiritual y ella entonces quiere empezar a tener una conversación teológica con Jesús. Creo que no sabía la ruta a la que estaba transitando y Jesús atiende sus inquietudes teológicas, pero la regresa al punto de ese encuentro de poder profundizar aquello que la estaba consumiendo, aquello que la tenía agotada. Porque ella se acercó al pozo al mediodía. Era una hora donde ella esperaba encontrarse con nadie. Y encontrarse con Jesús, con un hombre en ese momento, cambió su rutina, distorsionó todo lo que ella estaba esperando. Pero lo distorsionó de tal forma que pudo recibir una invitación. Y esa es la invitación que constantemente Jesús nos está haciendo. Él quiere intervenir en nuestras vidas, pero a veces nosotros queremos llevar esa carga y ese yugo solos. Y hoy la invitación de Jesús es a poder llevar esa carga, ese yugo con nosotros. Él dice, trabajemos juntos. Vení conmigo, yo te puedo hacer avanzar mucho más en ese máximo potencial que yo tengo para ti. Y es que lo genial de esto es que Jesús estaba en Judea, ¿verdad? Y como bien decías, era bien fácil para agarrar otra ruta. Había 3 rutas. Según J. Vernon McGee dice que había 3 rutas.
Una era directamente pasando por Perea, otro a la orilla. Ahí van a ver ustedes en producción, nos ayudaron a hacer un mapa ahí para que vieran dónde Jesús se encontraba y cómo era que iba a llegar de regreso a Galilea. Y entonces, ustedes notan allí, si producción me puede ayudar, notan allí que cuando Jesús dispone ir a Galilea, se desvía totalmente para pasar por Samaria. El propósito era encontrarse con la mujer, no era definitivamente llegar a Galilea como tal. Ahí está el mapa, ustedes lo pueden ver, miren. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? En lugar de tomar toda la costa, en lugar de agarrar por Perea, toma el lugar más difícil, digamos, aunque de manera geográfica está más cercana, porque él había planificado un encuentro con esta mujer, ¿verdad? Y me sorprende porque, como bien decían ustedes, Lidia y Jorge, los pozos son para encuentro, pero ella, la mujer, estaba a la defensiva. No sé si ustedes lo notan. Cuando nomás Jesús le empieza a hablar, le dice, ¿por qué tú me estás hablando? Algo insolente, ¿verdad? Algo abusivo ahí al principio, como diciendo, este me está confrontando. Pero cuando él le dice, tú no sabes que del agua que yo te puedo dar es el agua de que te va a dar vida eterna, ahí ella le dice, Señor, le dice, ¿verdad? Ahí ya cambia su forma de verlo. Y al final del día, lo que la historia nos remarca es que ella se convierte en un testimonial de lo que Jesús puede hacer al tener un encuentro con él, ¿verdad? Porque va y le dice a todos los que estaban en la ciudad, miren, me he encontrado con un hombre que parece ser profeta y me dijo esto, esto y esto. Y a raíz de eso, muchas personas en Samaria creyeron en él. Eso es extraordinario. Y si te das cuenta, Rubén y amigos, muchas veces nosotros no queremos compartir una carga con Jesús porque o pensamos, esto no le va a importar al Señor, yo mismo me metí en este lío, o por ejemplo, podemos llegar a sentirnos tan culpables que no vamos con Él a decir, Padre, ¿qué me está pasando? Y acá Jesús destapa la alcantarilla del corazón de esta mujer, pero no la desprecia, no la acusa, no invita a la gente a decir, miren, apedrémosla como hubiera sido en la ley, sino que aún, fíjate, ella miente, pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Has dicho la verdad, como quien dice, conmigo solo la verdad se habla, ¿verdad? Entonces, le dio de vuelta al principio y dice, ya has dicho bien porque has tenido 5 maridos y el que ahora tiene Lo que no es tu marido. pasa es que no dijo toda la verdad, ¿verdad? Sí. Exactamente. Dijo la verdad. Definamos marido, dijo ella. Es como ese profesor que no te avergüenza cuando haces una pregunta, ¿verdad? Ah, qué buena pregunta, aunque sea una tontería. Dice, mire, de ahí vamos a salir. Algo así es Jesús. Él nos quiere ayudar y cuando llegamos y decimos, Señor, me metí en este lío, ¿me puedes ayudar? Él nos saca de eso. Ahora, cuando tú estés pasando por una situación incómoda, pregunta, Jesús, ¿tú me estás hablando acá? ¿Quieres ayudarme con algo? ¿Quieres sacar algo que no he siquiera querido aceptar? Que a veces vamos con esos pesos de los cuales habla Jonathan Huber y ni siquiera conscientes estamos. Y Dios permite un colapso en la salud, una situación financiera, una frustración relacional, porque Dios dice, hey, Ronnie, quiero que hablemos de tal cosa, pero tú no has querido hablar. ¿Y qué hay detrás de eso? Y yo quisiera preguntarte, ¿estarías dispuesto a tener una conversación honesta con Jesús? ¿Estás dispuesto a decirle, sí, Señor, necesito tu ayuda? Pero no solo necesito que hagas tal cosa, ¿verdad? Necesito que me pagues la tarjeta, necesito que me cures de esto. No, necesito que me digas qué está pasando, quiero ser formado, quiero ser formada por ti. Entonces el Señor te va a empezar a ayudar a descubrir un montón de cosas que están ahí abajo, que son pesos emocionales, espirituales, que Él quiere quitar para tu propio bien, ¿verdad? Y justo vemos el contraste de llegar a Jesús con esos pesos, porque antes vimos que ella estaba aislándose de la gente, pero cuando se encuentra con Jesús, precisamente cuando entrega ese cansancio, sale corriendo a buscar gente, a contarle, ¿verdad? Miren, encontré, yo creo que es el Mesías, vengan a verlo. Se vuelve la persona más sociable. Entonces, probablemente el problema no era la interacción social, el problema era lo que estaba pasando en el corazón, el cansancio. Y eso que puede ser un diagnóstico para nosotros de un burnout, y es que cómo vemos la interacción social con otras personas, ¿verdad? Nos emociona compartir de Jesús. Es como, a lo mejor voy al pozo a mediodía porque así no me encuentro a nadie. Qué bueno. Y Jesús quería traer libertad a la mujer de tal forma que cuando ella lo aborda, le dice, sabes, es que ustedes adoran lo que no conocen. Y entonces en nuestro corazón muchas veces tenemos ídolos
a los que nos estamos volcando y son los que nos están consumiendo nuestra energía. Y Jesús aquí le intercambia y le dice, ¿sabes qué? O sea, tú estás enfocando tu energía y estás adorando aquello que no te está trayendo vida. Y yo te ofrezco hoy la vida eterna. Y entonces en ese momento la mujer reconoce que donde estaba su seguridad, donde estaba su confianza, que era el cántaro para sacar el agua, decide dejarlo y abandona el cántaro para ir a esa interacción social y decir, invitar, conocí algo que no puedo dejar de compartir, algo que me transformó y que es esta agua viva que viene de Jesús. Yo este año he estado descubriendo cómo nosotros tenemos que acceder a ese río de vida, porque saben, realmente Jesús tiene ese río de vida para nosotros y quiere invitarnos a que podamos tomar de esa vida sobrenatural que Él tiene para nosotros, pero necesitamos dar ese espacio en nuestro corazón y hacer ese intercambio donde Él con mucho amor nos dice, ¿sabes qué? Necesito que rindas este ídolo delante de mí porque yo quiero darte realmente esta agua de la cual no vas a volver a tener sed. Y la solución no solo es tirar el ídolo, sino convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Cuando Jesús le dice, el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, muchas veces yo lo vi como aquel influencer que dice, antes de seguir viendo nuestro canal, dale like, ¿verdad? O sea, como quien dice, quiero hacerme famoso, pero sabes que Dios ya es famoso, Él no necesita que tú lo adores y lo sigas en tus redes sociales, qué sé yo. Realmente lo que Jesús está haciendo es hacernos ver cómo la Trinidad en sí misma vive un círculo de amor, en donde el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Hijo honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo. Eso es amor, por eso dice la palabra que Dios es amor. Dios está viviendo en constante amor y nos invita y nos dice, ¿quisieras tú venir a esta fiesta? ¿Quisieras venir a esta fiesta? Eso se llama adorar y empieza con nosotros, empieza la adoración. Y cuando nosotros adoramos a Dios, Dios nos bendice. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Volver a adorar y Él nos bendice y vivimos entramos como en ese círculo que en Apocalipsis 4:11 se nos muestra que son 24 ancianos los que constantemente están echando sus coronas delante del Padre. Y eso es una vida maravillosa, produce una satisfacción porque no es una vida, una relación con un Dios egoísta. No, es relacionarnos con un Dios de amor, pero empieza cuando nosotros decidimos adorar. Entonces, cuando Jesús dice, el Padre anda buscando a esos adoradores, y está implicando, el Padre quiere bendecir a esos adoradores, gente que esté dispuesta a entrar en ese círculo virtuoso del amor de Dios. Y empieza cuando nosotros nos rendimos y decimos, sí, Señor, quiero adorarte. Y como los ancianos en Apocalipsis 4:11, depositamos nuestras coronas delante de Él. Y ¿verdad? también infiere Jesús que puedes adorarle en cualquier lugar, ¿verdad? Ella le hace y le dice, mira, a mí me dijeron que teníamos que adorar en Jerusalén, pero nos dice... Pero Jesús le dice, no, va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad donde quiera que estén. Ese es el objetivo. Y lo que hace la mujer para mí es más que revelador. En ese amor que Jesús le transmite, sin condenarla, como decían mis compañeros, y hacen todo, lo más maravilloso es que ella va y se vuelve una llave de testimonio para todos los demás. Sin una doctrina compleja, sin nada, solamente dijo lo que Jesús le había dado en ese momento. Qué maravilla. Eso es lindo. Qué lindo. Jorge, ¿qué tal si nos dirigís en palabras de oración para que la audiencia que está dispuesta pueda acercarse al Señor? Jesús, hoy queremos acercarnos a ti, sabiendo que tú estás buscando encontrarte con nosotros. Y te pedimos que en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestras actividades, en medio de aquellas cargas que estamos llevando a lo largo de este año, a lo largo de este mes, de esta semana, que hoy podamos tener un encuentro contigo, Señor, y podamos reconocer que tú estás extendiendo esta invitación, que tú estás extendiendo tu mano para que podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Eso es lo que queremos hacer hoy, acercarnos con confianza al trono de tu gracia, para pedir este apoyo, para pedir esta ayuda en este momento que nosotros lo estamos requiriendo. Pero no solo queremos llegar como que si estamos solicitando un ticket, sino que queremos reconocer tu gloria y que en este día, que en este tiempo podamos realmente acercarnos a ti y reconocerte a ti como nuestro único Señor y como nuestro Salvador, como quien es el Creador, el que merece toda la adoración, el que es digno de toda nuestra admiración, de toda nuestra exaltación.
Y que hoy, Señor, nuestro corazón pueda glorificarte, que nuestro corazón pueda adorarte. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro cuerpo, que nuestras palabras, que todo nuestro ser te pueda adorar con lo mejor que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y vamos a hacer una breve pausa, pero te invitamos a no perderte la próxima sección porque está buenísima. Seguimos con Jonathan Huber y hoy vamos a estar viendo el tema el burnout impacta nuestra vida espiritual. Volvemos entonces. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial. Vamos entonces ahora a leer Recupera tu vida espiritual. Dice el autor, el 21 de diciembre de 2010 manejé hasta la casa de mis padres para pasar tiempo con mi papá, que estaba atravesando la crisis nerviosa que describí antes. Aunque me habían dicho que estaba mejorando, me sorprendió cuando lo vi. La cálida sonrisa con la que siempre me recibía había desaparecido. En lugar de levantarse de su silla y saludarme con un abrazo, como normalmente lo hacía, permaneció sentado, inclinado hacia adelante. No establecimos contacto visual porque él estaba mirando al vacío. En ese momento todo se sentía como que si el mundo se estuviera desmoronando. Yo quería desesperadamente entender lo que mi papá estaba atravesando. Intentó explicármelo. Lo que le sucedía tenía un componente físico. Estaba seguro de que iba a morir y tenía algunos síntomas preocupantes. En retrospectiva, creo que esos síntomas fueron causados por el estrés que estaba experimentando. En ese momento estaba convencido de que tenía cáncer. Claramente había un componente emocional, pero también había un componente espiritual. Cuando mi papá dijo, no creo que Dios me haya usado realmente. Cualquier éxito ministerial que haya tenido debe haber sido fruto de los esfuerzos en la carne. No tenía sentido. Por supuesto que Dios lo había usado. Escuchar a mi papá hablar en ese momento haría que cualquiera pensara que había pasado su carrera ministerial desconectado de Dios, simplemente haciendo las cosas por inercia. ¿Cómo podía pensar eso? Me pregunté. Alguien que no lo conociera también como yo podría pensar que estaba confesando un oscuro secreto de ser un falso espiritual. Yo sabía que no era así. En ese momento hice una hipótesis sobre aquello que lo atacaba físicamente y emocionalmente. También debía estar atacándolo en lo espiritual. O sea, la hipótesis era aquello que lo está atacando física y emocionalmente, también seguramente lo está atacando en el área espiritual. Ahora estoy seguro de que ese era el caso, dice el autor. En mis últimos 13 años de trabajo como consejero, he aprendido que el burnout puede hacerte sentir como un fraude espiritual. Puede hacerte sentir como si tu fe no fuera real, que eres un completo fracaso y que no tienes una verdadera conexión con Dios. En un momento en que necesitas a Dios más que nunca, lidiar con el burnout puede hacerte sentir como si no tuvieras la capacidad de conectarte con Él. Durante nuestra conversación, mi papá me miró y dijo, ¿cómo sabes con certeza que eres salvo? No supe cómo responder. ¿Era este un examen teológico improvisado? Si lo era, parecía un momento extraordinariamente inapropiado. Estaba mi papá preguntando por qué estaba preocupado por mi condición. Estaba mi papá preguntando por qué estaba preocupado por mi condición espiritual. Después de un poco más de conversación, me di cuenta de que estaba buscando seguridad acerca de su propia condición espiritual. Sin embargo, nunca había escuchado a nadie explicar el mensaje del Evangelio con tanta claridad como mi papá. Estaba seguro de que él entendía y aceptaba el Evangelio. Siempre había sido un ejemplo de lo que significa ser un seguidor sincero de Dios. Nunca escuché a mi papá decir una mala palabra. Nunca. Entonces, aquí el autor nos describe cómo su papá fue afectado por este burnout y ahora está hasta dudando de su salvación, de ser hijo de Dios. Así de serio es esto. Y cuando nosotros permitimos que una duda empiece a permear en nuestro corazón, nos puede llevar muy lejos de esa relación natural y normal con el Señor. Continuamos entonces con la lectura y dice, lo había visto vivir irreprochablemente en su trato con miembros del sexo opuesto, evitando sustancias adictivas y en su toma de decisiones diarias. Mi papá era auténtico, dice el autor. Puedo decir sinceramente que mi papá era en casa lo que era en la iglesia.
No había dos versiones de mi papá. Era un ejemplo del tipo cristiano que yo quería ser. ¿Podría alguien fingir este tipo de cosas y aún así no ser salvo? Supongo que sí, pero no me parecía muy probable en el caso de mi papá. Entonces era evidente para mí en ese momento que había dos realidades presentes en esa habitación. Estaba la realidad verdadera de la condición espiritual de mi papá y estaba la realidad que mi papá percibía en ese momento, que claramente era inexacta, distorsionada y alarmante. Si crees en Dios y estás lidiando con el burnout, es posible que estés enfrentando ese mismo tipo de visión distorsionada de la realidad. El burnout te afectará espiritualmente. Puede que no se manifieste de la misma manera que lo hizo con mi papá, pero el burnout puede dar golpes poderosos que hieren el alma. Varios días después, mis padres viajaron para que mi papá recibiera consejería. En el hotel donde se hospedaban, mi papá sacó su portátil y comenzó a escribir. Escribió sobre cómo una persona puede saber que es salva. El lenguaje no era florido y los conceptos no eran abstractos. Era simple, directo y auténtico. Las notas escritas de un creyente en su viaje de fe para recordarse a sí mismo de las verdades que tocan la eternidad. Mientras escribía esas palabras, estaban procesando para sí mismo, en el nivel más básico posible, lo que sabía que era verdad sobre la naturaleza de Dios. Esa exploración de su fe, el fuego refinador de una crisis de fe, no solo le devolvió la certeza de su propia posición espiritual ante Dios, sino que también se convirtió en el manuscrito de un pequeño libro que desde entonces se ha distribuido a decenas de miles de personas justo después de haber aceptado a Cristo. Escuché a mi papá presentar el Evangelio cientos de veces antes de su crisis en 2010 y lo he escuchado presentarlo cientos de veces desde entonces. Mi punto es este. Si estás pasando por una temporada de dolor espiritual debido a tu batalla con el burnout, puede ser útil saber que estás al borde de una conexión con Dios más profunda y significativa de lo que has experimentado hasta ahora. Aunque sería muy fácil para ti en este momento envolverte en la vergüenza y la duda espiritual, déjame animarte a no hacerlo. En cambio, quiero alentarte a hacer lo que hizo mi papá, a regresar a lo que puedes saber con certeza acerca de tu posición delante de Dios. Recuerda que cuando estás agotado no es momento de alejarte de Dios, sino de acercarte a Él. Jesús dijo lo siguiente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y esto lo sustenta Mateo 11, 28 al 30. Entonces, si nos damos cuenta, hagamos una breve pausa acá. El autor nos dice cómo su papá cayó en ese burnout y le estaba afectando aún su relación con Dios. Yo puedo inferir que si una persona está confiando en sus propias obras y dice, yo tengo que ser salvo, tengo que ser fiel al Señor, si piensa que la salvación depende de él, es un peso insoportable, porque nadie puede ser tan digno como ganarse el cielo. Si nosotros somos salvos es por lo que Dios hizo por nosotros. Es un acto unilateral donde Dios mete su mano al lodo y nos saca de ahí. Por eso dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vemos que la base para la salvación, la respuesta a esta pregunta que él dice, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Uno, saber que depende de Dios y no de mí. Ahora, cuando Él nos salva por su misericordia, entonces hay un cambio dentro de nosotros y hay una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ya no podemos simplemente pecar como antes lo hacíamos. Podemos pecar, pero hay algo que le pesa al cristiano cuando mintió, cuando despreció a alguien, si dijo una mala palabra, uno dice, no estoy tranquilo. Y el que no conoce al Señor dice, ay, esas digo yo 80 en el día. Sí, pero yo no puedo porque tengo ahí el Espíritu Santo. Entonces, es por gracia, pero Él hace ese cambio y nos trae a una vida nueva. Entonces, eso es una evidencia de que sucedió la salvación por gracia, pero no es que por mis obras yo pueda ganar la salvación. Si es por nuestras obras,
nunca lo vamos a lograr. Y no por eso deliberadamente vamos a estar, es que el Señor me perdona en cada momento, ¿verdad? Ajá. La gracia es amor, pero es un amor con responsabilidad, ¿verdad? Así es. Bueno, continuamos entonces con la lectura. Y dice el autor, en Éxodo 14 los israelitas estaban en el proceso de escapar de Egipto, donde habían sido terriblemente maltratados como esclavos. Siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas terminaron en las orillas del Mar Rojo sin saber muy bien a dónde ir después. El faraón, al darse cuenta de que los israelitas no solo se iban por unos días, sino que se escapaban permanentemente, fue tras ellos. No puedo imaginar el estrés que los israelitas debieron sentir al darse cuenta que no podían avanzar ni podían retroceder porque los egipcios los perseguían. La Biblia nos dice que el pueblo entró en pánico y cómo no, es comprensible. Yo también habría entrado en pánico, dice el autor, y nosotros aquí también. Pero Moisés, dando instrucciones de parte de Dios, dijo esto: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos, dice Éxodo 14, 13 al 14. Y nos dice el autor Jonathan, ¿quedarse quietos y observar? ¡No! Yo no tengo ese don espiritual. He sido oficialmente diagnosticado con TDAH y sospecho que probablemente también me diagnosticarían un trastorno de ansiedad si me hicieran pruebas. Se me da mucho mejor moverme nerviosamente que mantenerme quieto. Pero hay temporadas en nuestra vida espiritual en las que estamos tan superados por el problema que enfrentamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Varios seríamos diagnosticados así, ¿verdad? El autor dice, probablemente ya conoces la historia. Dios hizo el milagro de separar las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pasaran entre paredes de agua en suelo seco. Esa fue una solución que los israelitas no eran capaces de idear y tampoco era algo que Moisés pudiera hacer por sí mismo. Algunas tensiones en la vida requieren soluciones que son más grandes que nosotros. Y cuando ese es el caso, tenemos que desarrollar la capacidad de quedarnos quietos y observar cómo Dios actúa. La buena noticia es que si estás siguiendo a Dios, lo mejor que sabes, o sea, a tu mejor entender, Dios, como le dijo a Moisés a los israelitas, luchará por ti. Así que tenemos acá al autor que nos está bien describiendo y saca la intimidad de la relación con su padre y cómo su padre, a pesar de ser un hombre de Dios, que él lo había visto caminar de forma íntegra, tiene este bache espiritual por el burnout. Y hasta llegó a dudar de su salvación. Y cuando él llega lo encuentra descompuesto, ¿verdad? No era como había sido el Señor siempre, sino que está hundido y le pregunta, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sé que soy salvo si estoy por enfrentar el momento de la muerte? Y eso es lo que hace el burnout. Llega a pesar tanto que aún puede llegar a dudar de tu relación con Dios. Pero cuando nosotros llegamos a esas crisis, debemos recordarnos, es que yo no soy salvo por mis propios méritos. No es que yo hubiera podido hacer algo para ser salvado ni para sostener mi salvación. Es un regalo de Dios. ¿Y qué debo hacer yo? Disfrutarlo y vivir consecuente a esto. Pero no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y entonces, cuando tenemos ese Espíritu Santo, vamos a escuchar su voz. Y a veces Dios nos va a decir, quédate quieto. A veces Dios va a decir, muévete. No sé, es dinámico, ¿no? Sí. No hay una sola respuesta, ¿verdad? Y creo que esto nos sirve también de diagnóstico. He escuchado a muchos, quizás jóvenes o personas que empiezan con su amor por el Señor y empiezan a servir y servir y servir y en eso olvidan el primer amor y se acercan con uno precisamente muy parecido al papá del autor y es decir, mira, es que yo no me siento pleno y estoy sirviendo, estoy yendo a la iglesia, estoy participando en todo lo que puedo y no me siento pleno, ¿verdad? Existe ese cansancio también y a veces probablemente en nuestro corazón hemos llegado a creer que estamos ganando el favor de Dios, estamos ganando la salvación a través de todo lo que hagamos y lo he escuchado tal vez no deliberadamente pero de bastantes jóvenes y bueno, adultos también, ¿verdad? Que están haciendo y probablemente este mismo burnout les tiene ya como cansados, ¿verdad? Obviamente es lo mismo, ¿verdad? Pero como agotados de estar sirviendo y dicen,
pero si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué no me siento lleno, verdad? Y si te das cuenta, Lidia, con esto que estás diciendo, Dios no evita eso, porque Dios podría decir, ay, pobrecito mi hijo, le voy a quitar eso porque me está sirviendo. Pero Dios nos ve y dice, no estás encontrando la fuente, tienes que buscarme a mí como la fuente, y nos deja caer en la crisis, ¿verdad? Hace 2 años me diagnosticaron con agotamiento severo. De veras, no. Y, sí había un tema físico que me llevó realmente a sentirme muy identificado con lo que estamos leyendo acá, porque impacta nuestra vida espiritual. Y realmente, sí tenemos nosotros la capacidad de manejar el estrés y, digamos, tenemos que sobrellevar el estrés, porque el estrés normalmente es por un periodo corto de tiempo donde estamos atendiendo algún proyecto. O sea, podemos acelerar a 8,000 revoluciones por un ratito, ¿verdad? Por ejemplo, el nacimiento de un hijo es un proceso. Sí, pero, digamos, ya el agotamiento es un estrés crónico. Es donde donde sentimos que el estrés no tiene fin, donde no hay un alivio a la vista. Y cuando Jesús en Mateo capítulo 11 nos hace esa invitación de llevar nuestro yugo, realmente Él hace referencia al término en griego que es portizos, que indica una carga continua. Y es, ya no podemos más. Y con lo que estabas compartiendo, Ronnie, esa es la invitación que Jesús nos dice, ¿sabes? Es que algunos de nosotros nos desbalanceamos en nuestros deseos del corazón y entonces tal vez por nuestro deseo de honra queremos alcanzar y alcanzar y alcanzar y estamos como que si fuéramos esos hámsters en la ruedita dándole. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevar tu carga. Tal vez la pregunta es, ¿será que estamos haciendo algo a lo que el Señor no nos ha llamado? Porque cuando lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, nos vamos a desgastar. Y yo creo que aquí realmente la invitación que nos hace el autor, y como bien nos hacía reflexionar Ronnie, tenemos que preguntarle al Señor, ¿necesito seguir avanzando o necesito pausar y detenernos un momento? Pero el Señor sí nos dio un regalo, y nos dio el regalo de reposar un día en la semana, de decir, este día yo me voy a conectar contigo. Y a veces pensamos que necesitamos los 7 días para seguir nosotros construyendo, así como un poco los israelitas en Egipto, donde no paraban de fabricar ladrillos y estaban fabricando día y noche, fabricando día y noche, fabricando día y noche, donde consumió de tal forma su alma que ya no tenía sentido y no tenía propósito su vida. Y muchas veces cuando este agotamiento, cuando el burnout llega a impactar nuestra vida espiritual, podríamos sentirnos así. Se los comparte alguien que atravesó por esto, pero cuando descubrí que Jesús quería llevar junto conmigo esa carga y que Él tiene acceso a recursos a los que yo no tengo acceso, como a todos los recursos del Padre sobrenatural, descubrí los beneficios de descansar en su gracia y decir, Señor, tengo que bastarme de tu gracia. Y decir, bástale a cada día su propio afán. Sí. Y es un tema humano, ¿verdad? Este es un tema humano, desgaste físico, se vuelve un desgaste mental, pero hasta los más comprometidos con el Señor y los que creemos tener el control nos pega y nos puede pegar duro. Vos sos un claro ejemplo. Recuerdo cuando nos contaste del cortisol, ¿verdad? Que lo tenías elevadísimo. Y es que creo yo que ese deseo nuestro de querer complacer y querer hacer de todos los días, ¿verdad? Y ¿saben dónde tenemos que tener mucho cuidado? Cuando llega el momento del descanso y realmente no descansamos, ¿verdad? Nuestra mente sigue... Y a mí me pasa, a veces yo duermo un poco menos de lo normal y fíjense que a veces estoy para descansar esas 3, 4, 5 horas que son valiosas, pero no descansa uno, el cerebro sigue pensando, ¿verdad? Y lo peor es cuando usted empieza a soñar las cosas, ¿verdad? Porque su mente no ha reposado y ahí es donde el Señor nos dice, por favor, que les baste mi gracia, no por lo que ustedes hagan, es que van a recibir esta bendición. Definitivamente es a través de que descansen en mí, que sepan reposar en mí. Probablemente en uno de esos momentos nuestra fe se pueda convertir en algo falso, en una creencia falsa, que fue lo que le pasó al papá de Jonathan, ¿verdad? Dijo, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿será que en realidad soy salvo? Ese agotamiento va más allá de lo que realmente creemos y sabemos.
que nos empezamos a hacer esos cuestionamientos y ahí es donde tenemos que detenernos. Y ahí es donde nosotros encontramos el poder de la gracia. Miren, para mí, uno de los días más maravillosos en mi vida cristiana fue cuando descubrí que no solo mi salvación era por gracia, todo en mi vida era por gracia. Yo cuando llegué a realizar eso, a entender eso, descansé internamente, saber que todo va a venir por gracia. Por ejemplo, cuando Jesús es un predicador itinerante, ¿verdad? ¿Qué quiere un predicador itinerante? Público, ¿verdad? Entonces, en Juan 6, Jesús predica un mensaje bien fuerte y se le van a retirar un montón de los seguidores. Es decir, de un día a otro su canal de YouTube, su cuenta de X o qué sé yo, se le bajó de seguidores. Entonces los discípulos van con él y dicen, Señor, unos judíos que estaban viendo con nosotros, unos fariseos, ya los teníamos bien consolidados y todo el asunto. Ya habían pasado discipulado 1, 2 y 3, ya habían pasado multiplicación de panes, pesas milagrosas. Y se retiraron por tu mensaje, o sea, bájale un poquito, hacer algo más. Entonces Jesús le dice, si quieren se van ustedes también, o sea, yo no voy a estar bajando mi mensaje. Ahora, en Juan 5, Jesús acaba de decir una verdad que a mí me transformó. Él dijo, todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y yo sé que él está hablando de seguidores, ¿ya? Pero también podríamos hablarlo en todo en la vida. Si el Padre quiere que yo cambie carro, voy a cambiar de carro. Si el Padre quiere que yo, qué sé yo, que viva 80 años, voy a vivir 80 años. Y si el Padre quiere que viva menos tiempo, voy a vivir. Cuando nosotros descansamos en el Señor y decimos, Padre, yo quiero tu voluntad, tu plan, y eres tú el que me lleva, viene el descanso interno. Pero la contraparte es pensar uno, tengo que ganarme esto, tengo que esforzarme, mi jefe tiene que opinar bien de mí, la congregación tiene que opinar bien de mí. Eso viene a consumirnos. Pero cuando nosotros decimos, Padre, lo que me importa es tu aprobación y lo que tú quieres que yo obtenga, lo voy a obtener, empieza a descansar nuestro ser interior. ¿Qué tal si oramos y decimos, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a descansar en ti? Que sepamos, que ayúdanos a identificar las cargas que estamos teniendo que no hemos visto. Porque esa es una de las cosas. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de qué peso estamos llevando que no deberíamos llevar. Y hoy lo llevamos delante de ti y descansamos en ti, Señor. No queremos hacer nada que tú no quieres que hagamos y queremos hacer todo lo que tú quieres que hagamos. No queremos tener nada que tú no quieras que tengamos y queremos tener todo lo que tú has planificado que tengamos. Creemos que todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos. No se desprenda porque estamos aprendiendo a quitar nuestras cargas y ponerlas en Jesús. Volvemos. Vaya con Dios. Todos luchamos contra la tentación. Satanás sabe que si logra que caigamos en estas áreas, puede crear una distancia entre nosotros y Dios, intensificando nuestro sentimiento de vergüenza y de frustración personal. Así que es crucial que entendamos algo. Si estás atravesando una etapa de burnout, estás batallando contra la tentación, o esas batallas más bien contra la tentación serán mucho más complicadas. A lo largo de los años he visto numerosos casos de líderes cristianos que cayeron en algún tipo de fracaso moral y me he preguntado si esto fue parte de la razón. En algunos de estos casos conocía personalmente al líder cristiano y puedo asegurar que su pasión por el Señor y su deseo de hacer lo correcto parecían muy genuinos. Pero todos sabemos que incluso una persona con un deseo auténtico de hacer lo correcto puede sucumbir a la tentación. Por eso es muy importante ser consciente de que en una temporada de burnout podrías estar menos preparado para enfrentar estas luchas. Y es posible que necesites reforzar los mecanismos de defensa contra las tentaciones con las que más batallas. Solo hagamos una pequeña pausa acá. Es como que nuestro corazón, nuestro ser interior anhela 3 deseos. Gloria, que eso es placer, poder y honor. Entonces, muchas veces cuando estamos en ese tren de estrés y de trabajar y trabajar, nuestro corazón dice, dame alguito, tengo apetito de placer. Y como no podemos parar, nuestro corazón empieza a decir, quiero algo, ¿ya? Y es ahí cuando nos enfrentamos a más tentaciones. Ahora, si nosotros aprendemos a parar y decir, bueno, hoy me voy a deleitar en el Señor
y a tener un hobby. Yo no entendía por qué uno debía tener un hobby. Es que es el corazón el que anhela, dame alguito de placer. Por eso cuando Jesús es tentado, fíjense, Jesús es tentado en 40 días de ayuno. Eso tiene una analogía. Él estaba hambriento de las tres cosas, o sea, humanamente, de gloria, placer, porque en el desierto no hay mucho placer, de poder, de autoridad y de honor. Ahora, esa es la condición del ser humano normal, pero el Padre ya le había dado 3 elementos para que su ser interior se sostuviera. Eres hijo, eso es poder. Eres amado, eso es gloria. Y en ti tengo complacencia, eso es honor. Por eso cuando nosotros llegamos con el Señor y le decimos, llena tú mis deseos, vamos a tener mejores posibilidades de enfrentar la tentación. Pero cuando nosotros no tenemos esos deseos llenos por Dios, vamos a tener la tentación de llenarlos con otras cosas. Pornografía, sustancias, adicción a juegos. ¿Pero por qué si el hermano también que se miraba? Porque le dio sin parar y su corazón estaba hambriento. No estoy diciendo que sea excusa, solo estamos analizando por qué sucede. Cuando aprendemos a que el Señor llene esos deseos y le decimos, quiero el placer que tú tienes para mí, quiero el poder que tú tienes para mí, quiero la honra que tú tienes para mí, entonces se baja esa tentación, esa hambre que tiene nuestro corazón. Esa es la importancia de los 3 deseos. Continuamos entonces. Si estás enfrentando una tentación específica, te animo a usar el modelo o como modelo el ejemplo de José en el libro de Génesis. José trabajaba en casa de Potifar, su amo egipcio, cuando la esposa de Potifar comenzó a sentirse atraída por él. Intentó que se acostara con ella una y otra vez. Y recordemos que José era un joven con los impulsos y deseos típicos de la edad que tenía José en ese momento. Y probablemente pues la esposa de Potifar era una mujer muy atractiva y la idea de estar con ella podría haber sido tentadora. Sin embargo, José sabía que no debía hacerlo y la rechazó. Él dejó clara su postura, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios, nos dice Génesis capítulo 39, versos 8 y 9. Entonces, la esposa de Potifar no aceptó el rechazo. Siguió intentando llevar a José a la cama. Así que José hizo todo lo posible para evitar estar a solas con ella. Un día, ella logró estar a solas con él y lo agarró por su ropa en un intento de seducirlo y conseguir lo que le había estado pidiendo. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Pero José se zafó de un tirón y dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. El resto de la historia es impresionante y espero que encuentres tiempo para explorar la vida de José si no lo has hecho ya. Aunque rechazar a la esposa de Potifar en ese momento de su vida dio inicio a otra etapa de dificultades por varios años, al final lo posicionó como el líder clave en Egipto durante la mayor parte de su vida. José demostró a Dios que era digno de confianza y que tenía la disciplina para hacer lo correcto. Y Dios supo que podía llevarlo a los niveles más altos de liderazgo. Entonces, ¿qué podemos aprender de José sobre cómo lidiar con la tentación? Lo primero es decir no. En segundo lugar, y a veces a muchos nos cuesta esa parte, decir no, ¿verdad? En segundo lugar, evita voluntariamente las situaciones todo lo que puedas. Así como José evitaba a la esposa de Potifar, tú también debes alejarte de las fuentes de tentación en tu vida. Por ejemplo, podrías evitar salir con ciertos amigos. Tal vez debas decirles a tus compañeros de trabajo que no irás al bar con ellos después de trabajar. Quizás tengas que desarrollar el hábito de no sentarte frente a la computadora si no hay nadie más contigo que pueda ver lo que estás haciendo. Si quieres luchar contra la tentación, debes alejarte todo lo que puedas. Finalmente, huye si es necesario. Hubo un momento en el que José sabía que solo tenía 2 opciones: dejarse vencer por la tentación o huir para salvar su vida. Tomó la decisión correcta. Habrá momentos en tu vida en los que sabrás que estás demasiado cerca de la tentación y habrá una pequeña voz en el fondo de tu mente que dirá que aún puedes alejarte. Escucha esa pequeña voz.
Una de las cosas que parece ser una lucha constante para las personas que enfrentan burnout es la vergüenza y las dudas espirituales. Cuando las personas están lidiando con el burnout, tienden a preguntarse en qué punto están con Dios. Cuestionarse si de alguna manera han sido falsos espirituales y castigarse a sí mismos espiritualmente. Así como nuestros sentimientos de no ser lo suficientemente buenos pueden hacer que nos alejemos de las personas que amamos, de nuestro trabajo y de nuestro propio sentido de identidad, también pueden alejarnos de Dios. Sin embargo, cuanto tú más dependas de tu relación con Dios como tu fuente de paz y dirección en tu vida, más doloroso será ese alejamiento y más intensamente tu vergüenza creará una crisis personal. Sumirse en la vergüenza no te acercará a Dios. Tampoco lo hará obsesionarte con todo aquello en lo que no eres lo suficientemente bueno para Él. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como para merecer una relación con Dios. Somos adoptados en su familia. No competimos para entrar. Y como hijos adoptivos somos amados por nuestro Padre en momentos de éxito, en momentos de fracaso y en momentos en los que luchamos por seguir adelante. Y atención a esto, no vale la pena pasar noches en vela tratando de averiguar cómo ser dignos del amor de Dios, cuando ya estamos recibiendo cantidades enormes de ese amor, independientemente de nuestro desempeño. Y eso es gracia, ¿verdad? Así es. Aunque nos neguemos a dejar que la vergüenza nos domine, probablemente sí sería prudente aceptar la lucha espiritual que llega con el burnout. Eso es algo que el autor no ha tocado. Hay lucha espiritual. A veces en los momentos oscuros de agotamiento recibimos un momento de claridad del Señor. El resultado de ese fuego refinador que mencioné antes. Para Jacob, en el Antiguo Testamento, llegó en forma de una lección y en forma de un nuevo nombre, que fue Israel. Para Jacob llegó en forma de una comprensión renovada de que Dios es más grande que nuestra manera de pensar. Y sería genial que usted en casa pueda buscar las historias de todos estos personajes, porque imagínese el caso de Elías, incluso llegó en forma de la negativa de Dios a terminar con su vida. Elías ya no quería vivir, era tanto el burnout que él ya no quería estar con vida y pues Dios le dijo no, ¿verdad? Por supuesto, porque tenía grandes cosas para él, pero lo sustentó en el momento de ese burnout y pues le dio ya un llamado a una segunda temporada de ministerio. También para Pedro llegó con la forma de la invitación de Jesús a regresar al ministerio, aunque pensaba que haber negado a Cristo era fracaso suficiente como para relegarlo de nuevo a la vida de pescador. Y en el caso de Saulo, llegó en forma de la revelación de que estaba jugando para el equipo equivocado. Una persona sabia y probablemente estresada dijo una vez, nunca desperdicies una buena crisis. Esta crisis de burnout en tu vida puede tener un efecto refinador en tu carácter y puede impulsarte hacia un futuro que supere tu pasado. No dejes que la vergüenza te robe esa oportunidad. En cambio, abraza la lucha y las lecciones que puede traerte. De hecho, quizás quieras escribir un diario donde anotes las lecciones que estás aprendiendo mientras luchas con el burnout. Sospecho que al principio no sabrás exactamente qué escribir en ese diario, pero antes de que esto termine, podrías necesitar un segundo cuaderno. Qué buenas observaciones hace el autor y la necesidad de no perder de vista que Dios quiere ayudarnos en todo momento. Solo haciendo un breve comentario de la historia de José, ¿se puede usted imaginar si José hubiera accedido a la invitación de esta esposa de Potifar? En ese momento José era un esclavo y entonces hubiera quedado para siempre como amante de la esposa de Potifar. Entonces Génesis tendría solo como 39 capítulos, ¿verdad? Entonces José se convirtió en el amante de la esposa de Potifar y ahí se quedó. Pero como él fue fiel a Dios, Dios lo saca por una puerta pequeña y vergonzosa, acusado de intento de violación, pero sale de esa casa de ser esclavo a la cárcel, que seguramente era una posición mucho más indignante y menos prometedora. Pero Dios sabía qué estaba haciendo. De allí Dios lo saca a ser el segundo de Faraón. Entonces puede ser que estés pasando por momentos difíciles. La pregunta es, cuando pasas por un momento difícil, cedes a la tentación y regresas al vicio, regresas a la pornografía, a un adulterio, entonces nunca vas a salir de ahí. Pero cuando tú dices, no,
Hoy es un momento de ser fiel al Señor, de mostrar, Padre, ya aprendí la lección, quiero serte fiel. A pesar de que no se mire claro, debes confiar que Dios de ahí te va a sacar a otro lugar. Así que te invito a que soportes la tentación y le digas, Señor, ¿qué me estás enseñando acá? Y la segunda cosa es la guerra espiritual. Detrás de todo ese burnout, pues está el enemigo acusándonos, haciéndonos ver no vas a ningún lugar, nadie está poniendo atención a lo que estás haciendo, aquí te vas a quedar siempre. Tenga cuidado y tome autoridad y eche fuera al enemigo. Y es que precisamente lo que el autor nos dice es que el burnout nos hace mucho más vulnerables a esos momentos de no salir corriendo, ¿verdad? De no huir de la tentación y por consiguiente podemos caer mucho más fácil en la tentación y llegamos a esa etapa donde caímos en la tentación y en un ciclo de muerte y pecado de, bueno, ya decepcioné a Dios, Dios me odia por siempre, entonces voy a seguir pecando y me quedo en ese ciclo. Ajá. Sin embargo, creo que una estrategia que podemos tener es definamos para nosotros qué va a ser huir, ¿verdad? Según la tentación, todos sabemos con qué el enemigo nos tienta o deberíamos saber identificar qué es lo que más usa el enemigo para tentarnos, porque él no es muy creativo. Él normalmente usa lo mismo siempre para hacernos, tratar de hacernos caer. Entonces, piense, nosotros debemos pensar, y ustedes también, ¿qué sería para ustedes huir a tiempo? Podría ser tal vez apagar una pantalla a tiempo, entregar esa pantalla a algún compañero de responsabilidad a tiempo, cambiar de ambiente, alejarnos de conversaciones específicas. Creo que es importante dedicar un tiempo a pensar, ¿verdad? Correr al Señor, Lidia. A veces dejamos de asistir a la iglesia porque no, me hicieron una mala cara, no, ¿quién soy yo ahorita para regresar? Y seguimos descendiendo, ¿verdad? Y tal vez empezó con una mala palabra, ahora ya son 8 malas palabras por minuto. Luego ya empezamos a tener nada, debería irme a echarme los tragos. Vamos descendiendo, pero este fin de semana podríamos decir, no, Señor, yo regreso a ti con todo, huyo de la tentación, dame la fuerza, ¿verdad? Y hay dos elementos que están compartiendo ahorita que me hacen reflexionar mucho. El primero, Ronnie, es... La verdad es que nunca me había puesto a imaginar qué habría pasado si José hubiera sucumbido y hacías la referencia que tal vez habrían 39 capítulos de Génesis y nos perderíamos de mucho de lo que ocurrió en Éxodo porque hay generaciones. No hubiera habido Perderíamos de Pentateuco. Jesús. No hubiera habido Pentateuco. O tal vez Dios hubiera levantado a alguien, Sí, pero claro. José se lo Pero hubiera la historia perdido. ha sido diferente. Pero la firmeza, la constancia de una persona en ser obediente a Dios, la cantidad de bendición que desata y que derrama. Y entonces con lo que compartía Lidia y con esta batalla que tenemos nosotros contra la tentación, muchas veces podemos confundir el agotamiento o el burnout con el cansancio. Porque el cansancio se recupera con el sueño. Y entonces a veces necesitamos dormir, Muy bien. ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando estamos cansados también estamos expuestos a las tentaciones y lo que más nos conviene a veces es o dormir o alimentarnos para recuperar energía. Pero en el caso del agotamiento es mucho más profundo porque no solo es un tema físico, es un tema emocional, es un tema espiritual que por más que durmamos no vamos a ser renovados. Y entonces muchas veces llegamos a los fines de semana, Ronnie, y pensamos que lo que necesitamos es dormir cuando lo que necesitamos es tener ese tiempo de conexión con el Señor. Y entonces tal vez esa podría ser la tentación a la que nos estamos enfrentando, que necesitamos que tal vez necesito un tiempo de desconexión, necesito un tiempo de redes, necesito un tiempo de dormir, necesito un tiempo de hacer algunas cosas, cuando la invitación es a tener un tiempo de reposo en el Señor, a conectarnos con Él. Y por eso la invitación que Jesús le hizo a la mujer samaritana de volvernos adoradores en espíritu y en verdad es porque tú y yo todos los días tenemos la oportunidad de conectarnos con Él y de adorar, de ir a su fuente. Y me desafía porque vivimos en una batalla espiritual. Estamos en la batalla por nuestro corazón y tenemos que nosotros ser conscientes de esa batalla y esa tentación lo que quiere es desviar nuestro corazón de la vida en abundancia que el Señor tiene. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y el agotamiento no es parte de lo que Jesús nos ofrece. Jesús nos ofrece una vida en abundancia y esa es la invitación que Él tiene para nosotros hoy, que su yugo es fácil, su yugo es ligero. Y eso no quiere decir que nos exime de una carga de esforzarnos en trabajar. Al contrario, tenemos que trabajar duro para descansar. Buenísimo. No, y no, solo sí. me pongo a pensar
¿Cuánto más hubiera logrado Sansón si no le hubiera confiado su secreto a Dalila? ¿Cuánto más hubiera logrado David? Porque el profeta le dice, y si esto fuera poco, te habría añadido más. O sea que detrás de esas tentaciones está nuestro futuro. Aprendamos a pelear en contra de eso. Yo hubiera dicho al hijo que se les murió el plan que de repente Dios tenía para él, ¿verdad? O sea, a David eso hubiera sido diferente. Ahora, Salomón, ¿verdad? Sí, otro también. Lo que debemos de hacer es reconocer que el agotamiento espiritual debilita la resistencia a la tentación. Definitivamente. Debilita esa parte. Así es. Entonces, tenemos nosotros que estar muy atentos y saber identificar esos momentos. Y es bien valioso lo que decías, Jorge. No hay que saber confundir, hay que saber diferenciar el cansancio de ese agotamiento espiritual. Porque muchas veces el cansancio, como bien decís, una buena dormida, un buen tiempo de relax, una buena película, una buena comida, eso tal vez nos... Pero el agotamiento espiritual nos lleva incluso a pensar en otras cosas y a tener esa desconexión que podemos volver a tener con el Señor si nosotros nos mantenemos en oración también. Voy a recordar lo que me dijo mi maestra de escuela dominical. Al cristiano que no ora, el diablo se lo devora, decía, ¿verdad? Así le decían a uno, ¿verdad? Y es cierto, porque Lidia lo decía, el diablo no es nada creativo, siempre te va a estar agarrando el miedo. Entonces, nosotros tenemos no la fórmula, pero sí sabemos cómo llegar al Padre. Tenemos ese momento libre, esa carretera disponible para entrar a su momento de adoración, al momento, y es esa comunicación con Él. Entonces, no perdamos esa disciplina espiritual valiosa, fundamental, ¿verdad? Esa conexión en oración. Y cuando estamos en esa oración, poner nuestras cargas en Él, porque como dice Hebreos capítulo 4, lo leímos esta semana, temamos que algunos parezcan no haberlo alcanzado. Ya, si dices conocer al Señor, pero no estás descansando en sus promesas, dice Hebreos 4, temamos, y luego dice, procuremos entrar en ese reposo. Ese es el reposo del Señor. Yo trabajo, Señor, pero el resultado es tuyo, pero todo lo que logre va a ser por tu gracia y por tu misericordia. Y solo algo rápidamente, y es que no desperdiciemos ese burnout tampoco, porque lo que hablaba el autor es buenísimo. Estamos mucho más cerca de una conexión más profunda con Dios. En este momento si identificamos en burnout. Brevemente les cuento, a mí me pasó algo similar, no diagnosticado, y el Señor me despojó de cosas, de muchas cosas, ministeriales, relaciones, trabajo, de muchas cosas, y literalmente fue Oseas 14, decía, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Para mí fue una bendición a largo plazo que el Señor me despojara de cosas que en el ratito es como, Señor, no. Pero después fue, qué bendición, porque esto me permitió ser enamorada nuevamente por el Señor. Buenísimo. Padre bendito, queremos pedirte que tú nos ayudes y nos des sabiduría para aprender a entrar en tu reposo. Todo peso que tú no hayas colocado en nuestros hombros, lo quitamos, Señor. Solo queremos llevar aquel peso que tú deseas y sabes que podemos llevar. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Por hoy le decimos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.